Alumnos, el tema que vamos a estudiar es una de las teorías que trata de explicar el origen de la vida y es la teoría de la biogénesis. ¿Qué propone esta teoría? Que la vida surge de otra vida preexistente, que quiere decir que para que haya vida tiene que haber habido otra vida anterior. Esta teoría fue propuesta y defendida por muchos científicos. ¿Y por qué digo defendida? Porque en su momento tuvo muchos detractores y estos detractores eran científicos conservadores que estaban a favor de la Iglesia, en la cual la Iglesia había propuesto la teoría vitalista, que en la cual Dios había generado la vida. Ahora, el primero en proponer esta teoría fue el médico italiano Francisco Redi en 1668, con su famoso experimento de las moscas en un pedazo de carne. ¿Cómo aparecían las moscas? Y él lo explicó de la siguiente forma, a través de este esquema que he tratado de hacerles. Él hizo su experimento utilizando dos frascos y colocando en cada uno de ellos un pedazo de carne, en la cual a uno de ellos lo dejó abierto y al otro lo tapó con un pedazo de gasa. Y él observó que el frasco que estaba abierto ingresaban las moscas, ya colocando sus huevos, y en el frasco que lo dejó cerrado no ingresaban las moscas, por lo tanto no ponían sus huevos en la carne. Al cabo de unos 3 días, él pudo observar y confirmar que en la carne del frasco abierto habían larvas, porque había permitido el ingreso de las moscas a que pongan los huevos. En cambio, en el frasco cerrado, observó la ausencia de las larvas, no permitiendo el ingreso de las moscas, por lo tanto, no permitía otra vida preexistente. La comunidad científica, reacia en su momento, aceptó este experimento y por lo tanto comenzaron en cierta forma a aceptar la teoría de la biogénesis. Pero hubo un científico en 1745 llamado John Needham, en la cual era él muy adepto a la teoría vitalista y en cierta forma se opuso a la biogénesis. Pero con el experimento de John Redi, él dijo, efectivamente, en el mundo de los seres multicelulares, o sea, los seres vivos complejos, existe la biogénesis. Pero en el mundo microscópico todavía prevalece la teoría vitalista. ¿Ya? ¿Y cómo lo propuso él? Bajo el siguiente experimento que él hizo. En un recipiente él colocó caldo orgánico, que vienen a ser las vísceras de animales, en la cual lo calentó, volviendo este caldo estéril, pero lo dejó enfriándose de manera abierta, no lo tapó. Al cabo de un tiempo él observó que ese caldo tenía la presencia de microorganismos, o sea, bacterias. Entonces él dijo que acá no había vida, porque acá había esterilizado la vida. Con hacer hervir el caldo orgánico, eliminó las bacterias. Pero al cabo de un tiempo aparecieron las bacterias. Entonces él decía que la vida surge a través de la presencia de Dios. Posteriormente, Lázaro Spallanzani, siendo aún sacerdote y un científico muy reconocido en Italia, en 1776 se opone al experimento de Needham, diciendo que él se había equivocado, había cometido un grave error. ¿Y cómo lo demostró? Utilizando a la vez dos frascos. El primer frasco hizo o repitió el experimento de John Needham, dejándolo abierto, y al cabo de un tiempo se vio los microorganismos. Pero en el segundo frasco calentó de nuevo también el caldo, ¿ya? Pero lo dejó enfriándose, pero de manera sellada, no permitió el ingreso del aire.
Después de un tiempo, no hubo crecimiento de microorganismos, o sea, el caldo seguía estéril. Pero cuando lo abrió, entraron los microorganismos, por lo tanto hubo el crecimiento. Pero aún así tuvieron muchos detractores, porque ellos, los científicos conservadores, decían que al cerrar el frasco no permitía el ingreso del soplo divino, el aliento de Dios, y por lo tanto no se generaba la vida. Pero cuando el Spallanzani abrió, permitió el ingreso del soplo divino de Dios y por lo tanto se generó la vida. Miren, con todo este experimento sabían científicos que aún no participaban con la teoría de la biogénesis. Pero en 1862 apareció un gran científico que era químico y biólogo francés en 1862, llamado Louis Pasteur. Él fue el científico que probó sin objeciones la teoría de la biogénesis bajo el siguiente experimento. Miren, he tratado de esquematizarlo para su mejor comprensión de ustedes. Así que chicos, pongan mucha atención para explicar su experimento. Él, con sus conocimientos de biología, ¿ya?, trató de explicar la teoría de la biogénesis. Él utilizó un matraz, lo llenó de caldo orgánico y posteriormente en el cuello le puso candela a fuego para así dar la curva, creando así su famoso matraz con cuello de cisne. Luego comenzó a calentar el caldo, por lo tanto ese caldo orgánico se volvió estéril, libre de bacterias o microorganismos. Posteriormente, ese recipiente lo dejó allí, en la cual él sabía que en la curvatura que él había generado en el cuello del matraz no permitía el ingreso de las bacterias, se quedaban atrapadas. Por lo tanto, el caldo iba a seguir estéril y así fue al cabo de un largo tiempo. Pero posteriormente, este recipiente mismo ya lo inclinó, permitiendo el ingreso de las bacterias y así en poco tiempo los microorganismos crecieron en el líquido. Entonces, con este experimento él demostró que las bacterias, cuando no están presentes, no generan vida en un ambiente. Pero cuando las bacterias ingresan, se reproducen y por lo tanto surge vida. Pero a la vez, él también permitió el ingreso del aire, dejando por tierra aquellos científicos que se oponían, que si no hay presencia del aire, que es la creación de Dios, el soplo divino, no se genera la vida. Entonces, con esto él demostró la famosa teoría de la biogénesis. Bueno, chicos, este tema es muy interesante, muy importante, porque como ustedes pueden apreciar, los científicos siempre, a través de su conocimiento, trataron de explicar el gran enigma del origen de la vida. Espero que les haya gustado el tema. Bueno, chicos, hasta luego.